Hola, soy la contadora Andrea Abramo de la Cátedra de Silvana Batistela. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de los prácticos y vamos a resolver la unidad número 6. Seguramente, como lo habrán visto en la clase teórica, el capítulo que ustedes tienen que estudiar es la unidad número 21 de Hongrin, donde está muy bien desarrollado el tema que vamos a practicar el día de hoy, que es presupuesto de capital y análisis de costos. Cuando hablamos de presupuestos de capital, nos referimos a cómo seleccionar proyectos que aumentan valor en una organización. Ustedes saben que tenemos proyectos de largo plazo y de corto plazo. Esta vez nos vamos a enfocar en lo que son los proyectos de largo plazo. Cuando hablamos de presupuesto de capital, nos referimos a una importante herramienta de tomas de decisiones y de control de estos proyectos, que son aquellos que se extienden por más de un año. Puntualmente nos vamos a enfocar en este práctico a analizar distintos métodos que nos permiten a nosotros decidir o seleccionar estos proyectos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, como vamos a poder repasarlo en el desarrollo de cada uno de los prácticos. Uno de estos métodos es la tasa contable de rendimiento de vengada, que no es otra cosa que el resultado promedio anual después de impuestos dividido la inversión inicial. Y serán preferibles aquellos proyectos en donde la tasa de rendimiento, por supuesto, sea mayor. Tiene como desventaja que no considera el valor del dinero en el tiempo. Otro método que vamos a analizar es el periodo de recupero, que puntualmente se refiere al periodo de tiempo que se requiere para poder recuperar la inversión neta de un proyecto. Este método tampoco considera el valor del dinero en el tiempo y, como desventaja que tiene también, no considera los flujos posteriores al periodo de recuperación. En este caso ya vamos a ver puntualmente cómo es el cálculo de este método para poder llegar al periodo de recupero. En el caso que hablemos o que nos refiramos a flujos de efectivo uniforme, su cálculo es muy sencillo, que no es otra cosa que la inversión inicial dividido el incremento uniforme de los flujos efectivos futuros anuales. Si los flujos efectivos no son uniformes, ya ahí el cálculo es un poquito más complejo, pero tampoco complicado, que se basa en acumular los flujos de efectivos anuales. Pero ya lo vamos a ver con un caso puntual. En este caso puntual, aceptar o rechazar un proyecto considerando este método depende, por supuesto, del periodo de corte que se fije. Otro método que vamos a ensayar es el valor presente neto. Este seguramente es más conocido por todos, que consiste en descontar los flujos de caja netos futuros al momento presente utilizando una tasa de descuento requerida. Y en este caso sí se incorpora el valor del dinero en el tiempo. Utiliza una tasa de rendimiento requerida siempre, y esta es la tasa mínima aceptada de la inversión que estamos analizando. La definen y la establece cada organización. En la tasa, es la tasa que la empresa podría esperar recibir de otro proyecto con riesgo comparable. En este caso puntual, si el valor presente neto es positivo, entonces el proyecto puede decirse que es seleccionable, puede aceptarse. Si el VAN es menor que 0, el proyecto debería rechazarse. Y si es igual que 0, dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida, para poder decidir si conviene avanzar o no con este tipo de proyectos, es necesario analizar otro tipo de variables. Por último, el método que analizaremos es la tasa interna de rendimiento, que no es otra cosa que la tasa de descuento en la cual el valor presente neto es igual a 0. Es decir, si la TIR excede la tasa de rendimiento requerida, entonces vamos a tener un VAN positivo y entonces se aceptarían estos proyectos, son elegibles. Si la TIR en cambio es menor a la tasa de rendimiento requerida, entonces el VAN es negativo y se rechaza el proyecto. Y si la TIR es igual a la tasa de rendimiento requerida, en este caso entonces estamos hablando o refiriéndonos
de proyectos que tienen el VAN es igual a 0, y entonces para poder definir si debemos seleccionar o no ese proyecto, debemos complementar el análisis con otro tipo de variables, ¿sí? Bien, un poco dada esta introducción, vamos a proceder a desarrollar puntualmente los ejercicios. Vamos a comenzar con el ejercicio número 7 que encontramos en la guía. Esto es compra de equipos nuevos con impuesto a las ganancias. National está considerando la compra de una impresora con una vida útil estimada de 4 años a un precio de 220.000 pesos y sin que sea necesario considerar ampliaciones en la inversión de capital de trabajo. Se espera que la máquina pueda venderse en 20.000 pesos al final de la vida útil. Por otro lado, los flujos de efectivos operativos estimados antes de impuesto a las ganancias son de 90.000 pesos anuales. National tiene una tasa de rendimiento meta del 12% después de impuestos. La tasa de impuesto a las ganancias es del 35%, afectando tanto los resultados operativos como los extraordinarios. Sea para fines fiscales como para cualquier otro tipo, la depreciación es lineal y sobre el valor de origen neto de valor de recupero. ¿Qué se pide puntualmente en este ejercicio? Precisamente que calculemos los métodos anteriormente enunciados. Calcular la tasa contable, calcular el periodo de recupero, el valor presente neto y la TIR. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos del ejercicio. Es decir, es lo que siempre tenemos que hacer cuando abordamos la solución de cualquier ejercicio práctico. Entender los datos, entender qué nos pide. En este caso puntual, vamos a ordenar los datos para finalmente poder construir los flujos de efectivo. Cuando hablamos de flujo de efectivo, nos estamos refiriendo precisamente a entradas y salidas puntuales de dinero, de efectivo. No estamos refiriéndonos a conceptos de vengado simplemente. Ahora, comenzando con el orden de los datos. Lo primero que nos preguntamos para empezar a construir el flujo efectivo operativo. ¿Cuál es la inversión inicial, en este caso puntual, en el ejercicio? La inversión inicial, como nos dice el enunciado, es de 220.000 pesos. Es lo que nos va a costar la compra de esta nueva impresora, ¿sí? De este equipamiento. Después nos preguntamos, ¿cuáles son los ingresos que se estima este proyecto va a lograr al cabo de los 4 años, que es el plazo de este proyecto? En este caso, el ejercicio también nos da como dato que vamos a tener ingresos anuales, si ustedes se fijan, de 90.000 pesos, es decir, los flujos efectivos operativos estimados antes de impuesto a las ganancias son de 90.000 pesos, ¿sí? Ahora, por otro lado nos preguntamos, en el 4.º año también nos da como dato el enunciado que vamos a poder recuperar parte de la inversión inicial, que no es otra cosa que 20.000 pesos, que vemos que lo observamos también en el enunciado. Ahora bien, nos tenemos que preguntar, ¿qué otro flujo de efectivo, entrada y salida de dinero vamos a tener en este plazo de tiempo bajo análisis? Otra cosa que vamos a tener que pagar es el impuesto. ¿Cómo hacemos para determinar el impuesto o el valor, el resultado sobre el cual tenemos que calcular el impuesto? Un dato que nos está faltando estimar son las depreciaciones. Las depreciaciones, nos preguntamos, ¿representan entrada una salida de dinero? No es una salida de dinero, es un concepto contable, es un concepto que representa, sí, que tenemos que devengarlo contablemente, pero no considerarlo en los flujos de efectivo. ¿Cuál es la depreciación que corresponde considerar en cada uno de los periodos? La inversión es de 220.000 pesos, pero tenemos un recupero al final del año 4 de 20.000 pesos. Esto hace que tengamos depreciaciones para cada uno de los años de 50.000 pesos. De esta manera,
podemos estar en condiciones de calcular el resultado neto antes de impuesto para cada uno de los años, y no es otra cosa que los 90.000 menos los 50.000, eso nos da los 40.000 pesos. Ahora sí, tenemos el dato para poder estimar cuál va a ser el impuesto que vamos a pagar en cada uno de los periodos. El ejercicio nos dice que la tasa de impuestos es del 35%. Entonces, calculamos sobre ese resultado de 40.000 pesos el 35% y llegamos que el impuesto que vamos a pagar en cada uno de los años es de 14.000 pesos. De esta manera, el resultado neto después de impuestos es de, como vemos, 26.000 pesos en cada uno de ellos, que es los 40.000 menos los 14.000 estimados de impuestos. Ahora sí podemos decir que tenemos, conforme este ejercicio, todos los datos para poder construir finalmente el flujo efectivo neto a considerar, ¿sí? El flujo efectivo que vamos a agregar neto a considerar. ¿Cómo lo estimamos? ¿Podemos tomar los 26.000 que acabamos de calcular? No. ¿Por qué? Porque está incluyendo conceptos que no representan flujos de efectivo, ni entradas ni salidas de dinero. Es decir, que lo que tenemos que hacer en este caso, para obtener el valor que estamos necesitando, es a los 26.000 sumarle, diríamos, la depreciación, o dicho de otra manera, a los 90.000, restarle el impuesto a las ganancias, que eso sí representa una salida de efectivo para cada uno de los periodos bajo análisis. Habiendo ordenado todos los datos puntuales del ejercicio, sí podemos proceder a calcular y estimar cada uno de los métodos aquí solicitados por el ejercicio. Lo primero que nos pide es la tasa contable. Como dijimos, la tasa contable es el resultado promedio anual después de impuestos dividido la inversión inicial. Esto no es otra cosa que los 26.000 de resultados que teníamos en cada uno de los periodos dividido la inversión inicial. Eso nos da un resultado de 11,82%. Lo primero que nos preguntamos, ¿por qué consideramos los 26.000 y no los 76.000? Precisamente porque este método no considera el valor del dinero en el tiempo y considera valores contables, ¿sí? Y acá llegamos entonces a este valor de rentabilidad y nos preguntamos, considerando este método, ¿el proyecto es aceptable o no es aceptable? En este caso, el proyecto no es aceptable porque llegamos a un nivel de rentabilidad inferior a la tasa de rendimiento requerida. ¿Cuál era la tasa de rendimiento requerida en este caso? Si ustedes se fijan, era del 12%, ¿sí? Con lo cual, se rechaza el proyecto conforme a este método porque es menor a la tasa de rendimiento requerido, repitiéndolo. Bien. Ahora vamos a pasar al segundo método bajo análisis, que es el periodo de recupero. Lo primero que nos preguntamos de nuevo, ¿cuánto tenemos que recuperar? 220.000 pesos. ¿Cuáles son los flujos de efectivos anuales que tenemos? Ya lo habíamos estimado anteriormente. Posteriormente, el siguiente paso es comenzar a acumular los flujos de efectivo. Y decimos, al cabo del primer año tengo 76.000. Al cabo del segundo año tengo 76.000 más 76.000, es decir, 152.000. ¿Recuperamos la inversión en ese periodo? No, ¿por qué? Porque yo necesito llegar a 220.000. Seguimos acumulando los flujos y llegamos a 228.000. Y vemos que en ese periodo, es decir, en el año 3, recuperamos la inversión inicial de 220.000. Ahora, en este caso, excedemos el valor de la inversión, porque es 220.000. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que en el año 3 lo recuperamos, ¿sí? Ahora bien,
puntualmente, ¿cuánto necesitamos del año 3? La inversión era 220.000. Al periodo 2 nosotros recuperamos 152.000, con lo cual del periodo 3 vamos a requerir 68.000 pesos. Es decir, 68.000 pesos respecto a los 76.000 pesos de ingresos que tenemos en el periodo 3, vamos a utilizar el 89% del año. Es decir que en 2 años, 89 es el plazo de recupero, ¿sí? Casi 3 años. Si queremos llevarlo a esto a días, puntualmente, ¿cómo hacemos? Llevamos el 0,89 que necesitamos de los flujos del periodo 3 a días y decimos, aplicamos una regla de 3. Si el 100% son 365 días, ¿cuánto representan el 89%? Es decir, 326 días con 58. La respuesta completa sería, en 2 años, 326 días, se recuperaría la inversión del proyecto bajo análisis. Ahora bien, podemos decir que es aceptable o no aceptable el proyecto y con los datos que nos brinda el ejercicio no, porque no sabemos cuál es el periodo de corte para poder definir si este plazo es razonable o lo está tolerando o aceptando la empresa o el sector que esté analizando este proyecto. Ahora vamos a proceder a seguir con el siguiente método, que es el BAM. En este caso puntual, es un método mucho más conocido por todos los alumnos ya en este periodo. ¿Qué es lo que hace? Toma todos los flujos que ya habíamos calculado o estimado anteriormente, los actualiza al momento 0, es decir, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en el año 1 toma el flujo que ya habíamos estimado, dividido 1 más la tasa de rendimiento requerido elevado a la n, que en este caso n es 1, ¿sí? Lo mismo hacemos con el periodo 2, los 76.000, que es el flujo del periodo 2, dividido 1 más la tasa de rendimiento requerida, elevado a la 2, que es el periodo porque estamos en el año 2. Lo mismo hacemos con el año 3 y 4. Luego, lo que resta hacer es sumar los flujos actualizados y de esta manera obtenemos el valor actual neto que nos da 23.548 pesos. Esto mismo podríamos haberlo hecho en el Excel con una fórmula. Esta fórmula se llama VNA, que lo que hace es, primero selecciona la tasa de rendimiento requerida, luego marcamos los flujos y finalmente sumamos la inversión. Vemos que llegamos al mismo valor, pero de una manera mucho más simple, utilizando la fórmula directamente. Ahora bien, el proyecto en este caso se aceptaría conforme este método, si es el que utilizamos, porque el BAM es positivo, ¿sí? Y por último, nos queda estimar la TIR y analizar este método. En este caso, utilizamos la fórmula de Excel TIR, si ustedes tienen la calculadora, es lo mismo, y no es otra cosa que calcular la tasa que hace 0, el valor presente neto, en este caso es de 16,81%, como vemos es mayor a la tasa de rendimiento requerida, y entonces la conclusión es que se acepta el proyecto, su TIR es mayor a la tasa requerida, ¿sí? De esta manera repasamos rápidamente, con un ejemplo simple, todos los métodos que vamos a analizar para poder seleccionar un proyecto a lo largo o en una organización determinada. La verdad que esto se utiliza mucho en las empresas y no podemos decir que un método es mejor que otro, depende del momento, depende de lo complejo que sea el proyecto y de la rapidez con la que querramos nosotros tomar una decisión determinada, siempre haciendo, por supuesto, un análisis costo-beneficio antes de decidir qué método es el más conveniente. Ahora vamos a seguir resolviendo el ejercicio número 8, que es evaluación de proyectos de inversión con capital de trabajo variable.
En este caso puntual, lo que se incorpora a diferencia del ejercicio anterior es precisamente la variable capital de trabajo puntualmente. Vamos a comenzar leyendo el enunciado del ejercicio nuevamente. Una empresa estudia la compra de una máquina para fabricar un nuevo producto. A tal efecto, dispone de la siguiente información. Costo de máquina, 400.000, precio de venta del producto, 15, costo variable unitario, 10, costo fijo anual, 333.000 pesos. A su vez, nos aclara el ejercicio que este costo incluye la depreciación anual por un monto de 133.000 pesos. En función de los estudios de mercado realizados, se espera una demanda anual de, para el año 1, 60.000 unidades, para el año 2, 100.000 unidades, y para el año 3, 100.000 unidades también. Por otro lado, nos amplía algunos otros datos, que nos dice, por las características del producto se esperan ventas de contado en su totalidad. Al cabo de 3 años, el producto perderá interés para los consumidores y se dejará de producir, pudiendo venderse el equipo en 50.000 pesos. Este dato es fundamental porque nos da el plazo del proyecto que estamos analizando, que en este caso puntual es de 3 años. La tasa de rendimiento deseada es del 20% anual. El capital variable requerido en cada año asciende al 10% de las ventas del año siguiente. Y el capital variable se recuperará totalmente al fin del proyecto. ¿Qué nos pide puntualmente el ejercicio? Determinar la conveniencia del proyecto por el método de la TIR y del BAM. Nuevamente, hacemos lo que hicimos con el ejercicio anterior. Ordenamos los datos, construimos los flujos conforme el ejercicio, ¿sí? Sabemos, como dijimos, que es un periodo, es un proyecto que tiene un plazo de 3 años. Lo primero que nos preguntamos, entonces, armamos los flujos para el periodo 0. Nos preguntamos, ¿cuál es la inversión inicial en este caso? El ejercicio nos dice puntualmente que la inversión es de 400.000 pesos. Ese es el costo de la maquinaria. Por otro lado, tenemos una inversión en capital variable, ¿sí? Ahora bien, como nos dice el ejercicio, depende del nivel de ventas. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuál es el nivel de ventas para cada uno de los periodos. Las ventas para el periodo 1 es igual a ¿qué? A las 60.000 unidades que nos dice que va a poder colocar en el mercado, multiplicado el precio de venta del producto, que en este caso es de 15. Lo mismo hacemos para el periodo 2. Para el periodo 2, el nivel de venta son las 100.000 unidades, por el precio de 15 llegamos a 1,5 millones. Y el periodo 3 tiene el mismo nivel de ventas que el periodo 2. En este caso puntual, ya sí estamos en condiciones de poder continuar y estimar la inversión de capital variable en el momento 0, que, como nos dice el ejercicio, es el 10% del nivel de ventas del periodo siguiente. Entonces, no es otra cosa que 90.000, que es igual, si lo queremos calcular de otra manera, a los 60.000 por 15 por el 10%. Ahora bien, el nivel de ventas no se mantiene en todos los años, como podemos ver, tiene y aumenta en el periodo 2 y en el periodo 3 a 1,5 millones. Y el capital variable se tiene que mantener en el 10% de las ventas del mes siguiente. Entonces, el incremento de capital variable que tenemos en el periodo 1 lo podemos estimar de la misma manera y lo que hacemos es, sabemos que debería ser el 10% de 1,5 millones. Entonces calculamos 10% de 1,5 millones menos los 90.000 que ya teníamos del periodo 0, llegamos a definir que 60.000 pesos es el incremento necesario que tenemos que hacer en el periodo 1 para cumplir con la restricción que nos está poniendo el ejercicio.
En el periodo 2 nos preguntamos, ¿es necesario realizar otro incremento de capital variable? Y no, porque el nivel de ventas se mantiene en el nivel 2 igual al nivel 3, con lo cual lo que vamos a requerir de capital variable es 150.000 pesos y es lo que tenemos estimado hasta el momento. Ahora nos preguntamos, ¿qué otro flujo de efectivo encontramos a lo largo del proyecto? Tenemos los costos variables. Los costos variables, ¿cómo se estiman? No es otra cosa que el nivel de ventas que vamos a tener en cada uno del periodo multiplicado por el costo variable unitario. En este caso, 60.000 por 10 y así llegamos a los 600.000. Lo mismo hacemos para el periodo 2 y para el periodo 3, las 100.000 unidades multiplicado los 10 pesos de costo variable unitario, llegamos al 1.000.000 de pesos para el periodo 2 y para el periodo 3. Ahora bien, de esta forma podemos decir, ¿tenemos algún otro costo fijo erogable o ya estamos en condiciones de llegar al flujo de efectivo, a los flujos de fondo operativo? Como podemos ver, si controlamos, tenemos costos fijos erogables que también nos da el ejercicio, que dice que son de 333.000 pesos los costos fijos, pero nos aclara que incluyen depreciación. Y nos volvemos a preguntar, ¿las depreciación, como dijimos en el ejercicio anterior, son erogables? No, no son erogables. Es un concepto que lo necesitamos devengar periódicamente, pero no es un flujo de efectivo. Con lo cual, lo que hacemos es restarle a los 333.000 pesos los 133 y llegamos a los 200.000 pesos a considerar de costo fijo en cada uno de los periodos. Y ahora sí estamos en condiciones de llegar a los flujos de fondos operativos netos para cada uno de los años, y vemos que es de 100.000 pesos para el año 1, 300.000 pesos para el año 2 y 3. Ahora bien, para llegar a los flujos de fondo netos a considerar para calcular el BAN y la TIR, ¿nos falta algo más considerar? Y sí, el ejercicio nos dice, a su vez, que al final del periodo 3 vamos a poder recuperar todo el capital variable, es decir, los 90.000 más los 60.000, los 150.000 que había invertido. Y a su vez me da como dato un recupero del capital respecto a la inversión inicial de 50.000 pesos. De esta forma llegamos y construimos los flujos de fondos netos para cada uno de los periodos. 490.000 para el periodo 0, 40.000 pesos para el periodo 1, y para el periodo 2 y 3, 300.000 pesos y 500.000 pesos. Ahora sí estamos en condiciones de calcular entonces el BAN y la TIR y poder llegar a una conclusión conforme estos métodos de análisis, en donde ambos consideran el valor del dinero en el tiempo, más allá que muchos prefieren el BAN y no la TIR por la facilidad en el cálculo y porque la TIR es una tasa y muchas veces es mucho más difícil de comprender por parte de muchos profesionales, de muchas personas. Para calcular el BAM, si lo que hacemos, lo hacemos en forma manual, sabemos que lo que necesitamos es llevar los flujos de cada periodo al momento 0. Entonces lo que hacemos es, tomamos los 400.000, por ejemplo, que tenemos del periodo 1, y a eso lo necesitamos dividir. Lo dividimos ¿por qué? Por 1 más la tasa de rendimiento requerido elevado a la 1. Es decir, esto nos da 1,2, y si nosotros hacemos los 400.000 dividido el 1,2, nos da 33.333. Lo mismo hacemos con el periodo 2, la diferencia que el denominador para poder actualizar el flujo efectivo de este periodo, es decir, los 300.000, va a ser igual a 1 más la tasa de rendimiento requerido elevada a la 2, ¿sí? Elevada a la 2. De esta manera, una vez que actualizamos todos los flujos al momento 0, sumamos dichos flujos y llegamos
al valor actual neto, que nos da 41.018,52. Como vemos, en este caso el VAN es positivo y podríamos decir que entonces, conforme a este método, el proyecto es aceptable. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos después? Acá nada, utilizamos la fórmula, como hicimos en el ejercicio anterior, comprobamos que está bien calculado, llegamos al mismo resultado y por supuesto a la misma conclusión. Y si nosotros queremos analizar este proyecto conforme la TIR, calculamos la TIR con la fórmula de Excel TIR y nos da 23,96, como vemos mayor a la tasa de rendimiento requerida. Era obvio que nos iba a dar mayor porque el VAN es positivo y por supuesto entonces conforme este método también se aceptaría el proyecto teniendo una TIR mayor a la tasa requerida. Bueno, este es un repaso rápido de los métodos que existen para poder analizar proyectos de inversión de largo plazo. Espero que les haya servido y bueno, quedamos a disposición por cualquier duda que pueda llegar a surgir en la clase de las clases prácticas. Muchas gracias.